Hola chicos, ¿cómo están? Soy Steven Balco, estamos aquí en Providencia, mi pueblo natal, con Argemiro, una persona dedicada totalmente al culto mental y nosotros al culto físico, y hoy vamos a ver cómo estas dos cosas se complementan. Okay. Bueno, vea, yo soy Argemiro Serna, como él ha dicho, pues yo me dedico, a una de las formas de ver, ¿a qué me dedico yo? Pues al culto a la mente. Y tengo que adelantar pues, que en ese culto a la mente a mí me pareció muy interesante, y me parece muy interesante toda la gente que en las redes trabaja el culto físico, cualquiera que él sea. La danza es una forma de discurso. Sí. El discurso, discurrere, significa desplazamiento. De manera que una persona hablando las mismas tonterías que aprendió de Heidegger puede estar siendo alguien más superficial que alguien mucho más superficial que una muchacha bailando o un joven bailando en las redes o alguien haciendo pesa. Eso no lo he dicho nada más yo, eso lo dicen unos cuantos epistemólogos serios como Humberto Eco. Pero eso es de hecho, ¿verdad? Por lo que habíamos estado conversando. Claro, y tú desde ese punto de vista, ¿qué opinas, qué piensas sobre estas personas que demonizan o satanizan o de alguna manera ven como un vicio más o algo negativo la sexualización en las redes sociales? Esa es pregunta que pudiera parecer tan lógica ahorita, ¿no? Por el asedio que hay de lo que yo llamo agentes del conflicto artificial. Aún el sistema que llegan a encontrar que funciona perfecto, vas a encontrar a un idiota queriendo criticarlo. Yo vi un video por ahí de un tipo diciendo que masturbarse era como el demonio y era destruirse la mente. Tenía 400 likes, 400.000 likes. Like nada más, o sea, vistas se pasaba del millón pues, seguro. De hecho, me he encontrado con videos que muestran como una forma de superación el llevar cierto tiempo sin haberse masturbado, sin haber tenido ese tipo de actos, como si olvidáramos que eso es algo natural. Bueno, eso es algo que está incorporado a nosotros, solo que lo ven como algo que te domina, como con lo que no eres capaz. Y creo que no encuentran una forma de verlo que no tiene que ser blanco-negro. Que no tiene que ser dejarlo de hacer extremadamente para demostrar que sí me controlo o que esto no me domina, o hacerlo de manera loca todo el tiempo como algo que no puedo controlar. El hecho de que nuestro leitmotiv sea el placer es algo que yo he criticado mucho, pero yo tengo que tener cuidado, porque eso es un espacio ganado. Lo que falta es el espacio de la autogestión de eso, de que no dependa ya de transnacionales, de que yo empiece a tener conciencia de cómo se hace un zapato para no sentirme que mi personalidad depende de una marca, sino un zapato con calidad. Y que yo a futuro no me vea como alguien completamente dependiente de la industria, aunque ahora la use. En mi imaginario vayan entrando elementos distintos a ser simplemente un consumidor. Pero eso no quita que el mayor premio de mi vida sea mi placercito. Ya la medida no va a ser que tú sientas que la cosa es enferma para ti, sino que está siendo integrada y con toda seguridad, es decir, que está permitiendo integración. O sea, siempre he pensado eso, que cuando ya no se trata de negro o blanco, sino de matices. Eso. Y cuando tú lo asumes, ya no vas a ir a lo compulsivo. A integrar esa parte que tanto rechazas, porque también eso también eres tú. Aceptar, dejar de rechazar esa parte que también eres tú, integrarla con el resto de lo que eres tú. De lo que eres tú, aunque no deje de dar vergüenza o aunque no deje de producir que puede ser mejor, la sensación de que puede ser mejor. No, o sea, no es que te vas a entregar al mal, que es la parte la parte posmoderna que yo advierto que no tiene nada de bueno. De hecho, yo siento que al integrar la sombra o al integrar esa parte de nosotros que no nos gusta o que la cultura, por Jung, por Carl Gustav Jung. Exacto, de ahí saco el término, lo escucho mucho. Entonces, al integrar la sombra, no hay otra manera mejor de dominarla, o de darle dirección. Ahora, la forma como sucede tiene algo de misterioso. Sí. Si uno pretende que sea plenamente mental, debe estar involucrado el cuerpo, que ahí es donde nos integramos con el cuerpo. En la medida en la que hay ciertas dinámicas, uno puede saber que va a haber salud mental. En la medida en la que hay negación y segregación, ¿ves? Porque me faltó decirte hace rato que en la medida en la que mi placer sea mi placercito, un placercito, o sea, el premio cotidiano, yo puedo ir ascendiendo hacia
el sentido de realización de un objetivo difícil, de un objetivo que requiere sufrimiento, a final de cuentas, si vamos a hablar claro. Porque queremos el placercito, sí, es lógico y es bueno. El placercito surge asociado con la necesidad de transmitir conocimiento. O sea, todos los datos antropológicos que sabemos de la evolución del placer en nosotros los seres humanos se empieza a dar en torno a el rito donde un señor mayor enseñaba a otros menores. ¿Y cómo los seducía para eso? Pues ancestralmente siempre ha sido el traguito de licor, el momentico sabroso, generalmente pues, también estaba las hembras o varones, porque a ambos se le daban conocimiento, entonces y podía venir sexo en ese ritual. Y sexo colectivo mismo en tribus y en clanes originarios antes de Cristo. Quiere decir que la represión o las formas de coacción social para que tú alabes el sufrimiento han tenido que ver con estructurar la sociedad y que la gente de manera gregaria. Pero originalmente el placer está asociado a la producción de conocimiento, que a final de cuentas son nuevos recuerdos. Cuando no generas nuevos recuerdos, produces olvido. Y ahí es donde puede venir la gente a aprovecharse de ti. Ejemplo, dándolo a entender para las personas hoy día, el hecho de muchas cosas que se están presentando en redes sociales. Empezó una, no sé cómo llamarlo, si moda, pero son personas que de hecho yo estuve ahí también porque yo lo estuve haciendo, solo que al final no me sentí cómodo y no me sentí yo mismo estando ahí. Sentía que literalmente estaba yendo en contra de mí mismo. Y es el llegar a un punto exagerado de mostrar, bueno, exagerado en mis palabras, de mostrar cero vicios, cero esto, un paso correcto, cero alcohol, cero fumar, cero drogas, cero todo, y empiezan como a señalar eso como imperdonable, ¿cierto? Como algo en lo que no puedes fallar. De ahí fue que descubrí a otras personas como Diego Dreyfus en internet, que es una persona que yo admiro mucho, que habla más abiertamente, y él salió acá con su habano y con su whisky, diciendo cómo él volvía a esto un ritual, un momento sagrado para compensarse y para agradecerse por muchas cosas. Le da lo resignificaba. Y decía, es lo contrario a estarse matando y matando todo el día con el cigarrillo. Entonces lo explicaba de una manera diferente, con la cual yo estuve 100% de acuerdo, y no con la manera que se está colocando muy de moda las personas que están, digamos, vendiendo cursos de cómo vivir, diciéndole a la gente cómo vivir, diciéndoles no puedes tener vicios, no, cero esto, o sea, mucha rigidez. No siento que estas personas no están integrando la sombra, y que sí la tienen. Exacto, la están usando. Que la tienen y que no la reconocen. Exacto, y no la están mostrando. Entonces, lo que están tratando de enseñar en redes sociales, creo que llega a frustrar a muchas personas al pensar que son imperfectos, cuando realmente esa sombra hace parte de nosotros. Repito, que hay que tener claro es cómo independizar y hacer más autogestionable tu relación con la felicidad. Pero el hecho de que este sea un principio es un espacio ganado, que yo tengo que adelantarme a la gente, que cuando critico a los posmodernos o a toda la gente dedicada al placer, es para mejorar su relación con el conocimiento, que es el que se abandona. Porque el placer va a ser igual a conocimiento cuando lo reflexionas, cuando buscas el espacio para reflexionarlo y convertirlo en conocimiento. ¿Qué va a hacer el placer? Sería como darle de nuevo, resignificarlo, o sea, buscarle un significado en el contexto general. Exacto. Y fíjate cómo, revisando nuestra relación con el placer desde los orígenes, según todo lo que es antropológico, cambia la relación y ya no lo podríamos llamar vicio, haciendo referencia a lo que me dijiste de ese autor, que lo hablaron mucho durante la posmodernidad. Lo que tú debes ser consciente de qué necesitas. Sí. Unos zapatos buenos, etcétera, etcétera, una comida, un cierto nivel de azúcar. Ahora, la gente que acumula en las transnacionales quiere que comas el doble de azúcar y que te cueste mucho romper la relación con tus fuentes de azúcar, que tenemos un nivel elevadísimo de consumo, más que de ninguna otra cosa. Claro, ni tabaco, ni coca, ni nada de eso. En principio, lo divino está relacionado con las frutas que íbamos buscando antes de que hubiera agricultura. Buscábamos
frutas, cuando se acababan, íbamos a otros lugares, y eso ha podido ser así hace 40.000 años. La palabra divino viene del vino, la primera fermentación que hubo. Desde mi punto de vista sería igual que cualquier industria que saca un producto lleno de azúcar. El consumidor decide hasta dónde lo utiliza. Y puede sobreestimular. Exacto. O sea, o la cafeína, que tiene sus beneficios. El consumidor decide hasta dónde lo consume. Y tiene sus consecuencias al consumirlo en exceso. Claro, exactamente, sí. O sea, todo, fíjate, desde el punto de vista, asumiendo una técnica de pensamiento que es desde el plano general siempre. Si uno se va muy para arriba, no hay nada bueno y no hay nada malo. En el contexto es que tú sabes, ¿no?, que es bueno y que es malo para ti. Para una persona de bajo nivel muscular de cierta edad, la minería es un sufrimiento. Yo, a pesar de mis 50 años, ahí me adapto y aprendo. Y hasta veo que me hace bien. Y me ha hecho bien la albañilería, después de todos mis años de haber estado como académico y editor de video en oficina. Yo veo que en realidad esto me hace mejor como pensador. Entonces, en mi contexto eso es así. A un joven de 16 años como estudió aquí, lo estás matando. Yo no tenía impulsos de escribir, se fue para otro pueblo, aquí no tenía mayor oportunidad. Yo le di clases, hay una publicada en el otro canal mío de YouTube. Entonces depende del sujeto, de qué sujeto está reconocido a sí mismo y en qué contexto. Ahí es donde tú vas a evaluar. Sería responsabilidad neta del mismo sujeto. Eso aplica para todo. Sí. Ahora, llevándolo a lo que tú me preguntas, una persona viviendo en el imaginario situaciones sexuales para las cuales de alguna forma estamos programados desde la publicidad misma de los años 80, puede estar ahorrándose accidentes, enfermedades, hijos que no puede asumir porque se reconoce su inmadurez. Sí. Y entonces, ¿para qué voy a tener hijos que va a tener que abandonar o tratar mal? Etcétera, etcétera. ¿Me explico? La proyección a las posibilidades ciertas, sí, no son rebuscadas, sino que definitivamente, en cuanto a impulsos sexuales, encaja. Sí. En mi experiencia y en la de mucha gente que me ha contado, encaja en el 80% de las veces. O sea, te ahorraste salir a correr por un sexo inmediato que necesita producto de sobreestímulo junto con necesidad natural. Ahora, si tienes la habilidad, fíjate cómo yo lo veo, que la tienen hasta los bonobos y son reconocidos como los más inteligentes de la rama de los simios y más cercanos a nosotros en cuanto a inteligencia, y se masturban. Estás evitando una serie de cosas. Ahora bien, si te masturbas todo el tiempo, más allá de las acusaciones ridículas a daño orgánico o a daño mental, estás simplemente alejándote de una sociedad, de una posible mujer o hombre, cualquiera que sea tu tendencia sexual, que necesita probablemente de esa maravilla que también eres tú. ¿Y qué sabes? O sea, de las palabras que vas a decir, del accidente que suceda, te estás inhibiendo de vivir. Ahí es donde está el ser o no ser, el clásico, el elemental. No hay que confundir eso con psicoanalistas ni nada. Decides no ser porque sabes que te estás evitando un montón de cosas y a lo mejor ya tienes suficientes hijos. Por ahí el sujeto se puede estar reconociendo y puede estar siendo coherente y bueno para sí. Ahora, si estás inhibido masturbándote, no has vivido, no tienes hijos, has tenido pocas novias o novios, mira, toca enfrentar. ¿Qué? ¿Dejar de masturbarte? No, toca que salgas de ahí. Vivir. Para vivir. Sí, vivir. Es de hecho y creo una misión de Dios. Creo que pasan los dos polos. Ajá. Porque también se habla de la energía vital que te roba el hecho de eyacular, por ejemplo. Ajá. Y lo he visto en los dos polos. O sea, cuando una persona está creando ese contenido, que eso lo he vivido yo, y lo hace de una manera que le roba tanta energía, a pesar de ser tan productivo económicamente en esta sociedad, llega un punto en donde no es bueno para ti. Pero volvemos exactamente al mismo punto. Tú decides hasta qué punto lo haces, sí, y de qué manera lo haces. Entonces yo lo he podido experimentar de maneras varias, que yo puedo hacerlo, sacarle el beneficio y aún así tener mi energía por las nubes para las personas con las que comparto, para mi familia, para mi pareja, para todo. Entonces no quiere decir que el hecho de que lo haga me vaya a robar la energía vital para el resto de la vida, para todo lo que supone una vida. Lo mismo pienso de la persona que lo consume, que el hecho de que vaya y lo haga por consumirlo, se masturba en exceso, es totalmente decisión de la persona. Así es. Como cualquiera que consume una cerveza o se alcoholiza demasiado y se emborracha,
o como cualquiera que fuma y se tiene su momento de relajación, o la persona que fuma y se deja llevar por querer estar en ese estado todo el tiempo hasta tal punto que no trabaja, hasta tal punto que roba, hasta tal punto que se deteriora. Trabaja mal, exacto, su trabajo. O se vuelve mediocre. Sí, y creo que se conforma con producir es un poquito la y misma, puede dar más. exacto, es la misma sustancia, por ejemplo, la marihuana, es la misma sustancia que consumen muchos profesionales para estar tranquilos, para dormir mejor, por muchas razones, y es la misma sustancia que consumen muchos malandros o muchas personas que no tienen o no hacen bien a la sociedad. Entonces creo que no, el problema no es ni la sustancia, ni el sexo, ni la masturbación, ni el contenido erótico, sino que la responsabilidad está en cada persona cómo lo utiliza, hasta qué punto lo lleva. O sea, es como una responsabilidad de cada uno. Sí, por eso es que, bueno, el conocerte a ti mismo hasta ahora no tiene superación como pauta psicológica. Tú te conoces a ti mismo y vas a saber qué problemas vas a tener. No debes pretender que no vas a tener ninguno, claro, puesto que el universo a veces se manifiesta en forma de accidente. Necesita los accidentes. Esto también es recurrente en la filosofía. ¿Ves? Pero demasiadas cosas me ocurren cuando tú dices eso, porque no hay que dejar de mencionar una anécdota de un modelo de vida ejemplar, en el sentido de los equilibrios. Cuando se plantea ese equilibrio posmoderno del yoga, muy hablado durante la... Sí, que entonces va a establecer como otro grado moral en el que, bueno, no hay religión segregante, sino nada más espiritualidad, etcétera, pero te mantienes dentro de la ciudad y lo que comentaba ahorita hace un momento, o sea, la persona puede llegar a un grado de equilibrio de su noción de salud basado en ciertos rigores, pero su capacidad de dar a otros es mínima en realidad. Es decir, siempre anda reguladito, no va a hacer grandes esfuerzos y no se va a desemparejar por un descubrimiento científico que generalmente lleva a estados de neurosis. Nadie sabe que lo chingón que era Einstein. Entonces el escape de ese estado de represión para el cuerpo, que es la mente, que es el mero pensar, esos tipos todos eran dígame Schrödinger, con un amante, y la mujer tenía que hacerlo, aceptaba, porque qué más iba a hacer, era un sinvergüenza nato, y claro, me había mirado por todo el mundo. Y no tenían ese equilibrio, un éxito rotundo en un área de su vida, pero las otras áreas desequilibradas. Pero no será que compensan, porque cuando tú vas de verdad a hacer cosas por otros, eso te implica un sufrimiento, y ese sufrimiento va a tener un efecto, como cuando tú te raspas y te tallas, bueno, eso se raspa y tiene que recuperarse esa piel, lo mismo sucede en el alma y en el pensamiento. Entonces mucha gente reguladita, en el trasfondo cuando tú lo ves, es un gran egoísmo y narcisismo. Ellos no van a hacer gran cosa por nadie, no van a meter en problemas, no van a haber grandes esfuerzos. Okay. Y depende me suena mucho. Y depende de un estatus. Porque suelen ser mucho las personas que tanto procuran o, ¿cómo decirlo?, tanto manifiestan y comparten en redes sociales el que aman ayudar y hacer las cosas por ayudar, pero realmente se los come un ego, se los come totalmente un ego de yo soy el que hago las cosas bien y te enseño cómo hacerlas bien, pero no son personas que realmente harían mucho, como tú dices, por otros. Bueno, en el plano real, y el Papa, solamente en su mundo, pero realmente no van a hacer un gran esfuerzo por ayudar a una persona. O sea, ellos están manteniendo un equilibrio propio. Y muchas veces lo camuflan con el hecho de no es mi responsabilidad, sino que cada uno es responsable de sí. Y es cierto, pero ¿hasta qué punto? Muchas veces yo puedo hacer grandes esfuerzos y vemos esta empatía más en lugares como Providencia, en donde tú no puedes tener un problema porque tienes a 3 personas ayudándote inmediatamente. Así es. Muchas veces esas personas no salen de su burbuja y nunca ayudan a otro de esa manera. Y entonces su moral, solo el día que me tocó exacto, eso, resuelva usted. Exacto, entonces su moral no va más allá de esa burbuja que se han creado en redes sociales. Ajá, pero realmente tú vas a lugares como estos y la gente con su servicio te muestra que sin tantas palabras, sin tanta palabrería, están realmente ejerciendo eso que tú intentas enseñar, lo están ejerciendo ahí. Sí, pero como te digo, sin idealizarlo, porque ahí también, así como se van a ayudarte, también hablan nada, pero es la comunidad, o sea, tú conoces la cultura, es la cultura. Claro, hay una regla que también yo descubrí y promuevo, que es que aprendes a amar a la gente cuando los comprendes. O sea, logras amar a la gente cuando los comprendes, no cuando estos son como tú quieres,
sino cuando tú de verdad comprendes, más allá de lo que ellos te quieren hacer pensar, quiénes son. Entonces tú tienes un gran amigo cuando tú dices, coño, ya yo sé que este pana le da por ahí cuando está en ciertos esfuerzos, la mujer lo dejó, o en el trabajo le sale algo mal, ya yo sé que hasta así, ya tú lo sabes, él no te lo tiene que decir. Y lo mismo él contigo y tu pareja. Sí. Entonces así funcionan las relaciones y las largas amistades, que hay veces que tienen tremendo encontronazo y ya ellos saben que mira, vamos a tener que darle unos mesecitos porque la cagué bien cagada, pero en el fondo tú sabes que eso no está perdido. Claro. Porque la persona va a entender por qué pasó eso y tú vas a poder. Sabes que va a encontrar la forma de retribuir. En el universo tú sabes que va a haber la sincronía. Bueno, en tal momento yo sé que yo me reivindico ahí, pero no lo voy a dejar ir porque valoro eso. Porque lo sentí más allá de la apariencia ideal que podía aparecer para mí. Lo entendí más allá de eso. Acepto y valoro su lado espantoso. ¿Ves? Muchas veces no es entender. Comprender muchas veces no es entender. Exactamente. O sea, no es entender, no es entender realmente a esta persona, sino es como aceptarlo. Ajá. Sí. Te amo con tus sombras. Pero hay pero hay un nivel de comprensión porque él tiene que haber pasado cierto nivel de comprensión de sí mismo para tú saber que no va a ser dañino para ti. Claro. Sí, porque también está el autocuidado. Sí, eso no se aclara, estaríamos aquí en este video colaborando con lo que se llama la codependencia, que acaba siendo aceptar que me jodan, porque yo entiendo y quiero entender más. Y no, se acepta 1 o 2 veces máximo, a la tercera le tienes que meter. Sí, ya o defenderte duro para que vivas la experiencia, aunque no te guste de ser malo, o rechazar por completo. Si no eres capaz de eso, vas a entrar en un bucle. Están con la impulsividad ante los vicios, no solo masturbación, sino cualquier tipo de bebida recurrente. Exacto, de bebida, de fumar, bebida recurrente. Vamos a explicar, en un pueblo tan bebedor, yo creo que beben más que los irlandeses, este es el más bebedor del mundo. En Venezuela, una anécdota rapidita, yo conocí 2 o 3 venezolanos que dejaron de beber el día que no se acordaron que habían hecho los 2 días anteriores. Y dejaron de beber, la controlaron mucho, a 2 venezolanos. En Colombia, por ahí es que empiezan. O sea, están calentando. Sí, y ya un colombiano te dice, ¿qué? ¿Te pasó una vez? Eso me pasa a mí todos los viernes, que no me acuerdo qué coño pasó. Es un pueblo que bebe mucho. Ahora, fíjate tú, comprendiendo el fenómeno, es un pueblo que trabaja mucho. O sea, aquí en Antioquia hay un valor del esfuerzo particular. Yo en Venezuela lo conocí de parte de andinos. En Venezuela eso no existe. Somos un país muy talentoso que yo amo y yo adoro, pero con una gran tendencia a la usufructuación de otros y a la vagancia, sin duda. Yo lo reconozco, toda la parte de la costa. Los andinos allá, merideños y tachirenses, se hacen así, tengo plata, producto de mi esfuerzo. Eso allá uno lo ve como muy campechano, capocho. No, resulta que ese es un valor fundamental. La mayor autoestima que puede haber es, no estoy esperando que un jefe me pague, no estoy esperando jalarle bolas a nadie, no necesito que nadie sonría porque o amanezca molesto o alegre porque me va a reducir. Eso es una gran identidad y autoestima, ¿no? Y eso ocasiona lo que veníamos hablando, algún desequilibrio. Un gran esfuerzo va a necesitar una gran liberación. Total. ¿Sabes? Tú construyes una casa sacando arena de un sitio y poniéndola en el otro. Allá va a quedar un vacío. Esas analogías con la naturaleza son hasta ahora infalibles de mi parte. Las han aplicado filósofos a lo largo de la historia. Yo las quiero convertir en una herramienta recurrente para todo el mundo. La analogía con el río permitió descubrir la dialéctica, el cambio permanente, los procesos que se van conllevando uno a otro. Y fue un pensador, Heráclito, en la Grecia antigua, viendo un río. Y dijo, bueno, pues el río siempre está cambiando, no es nada estático. La primera busca de identificar el movimiento intelectualmente fue viendo la naturaleza. Igual que esta, cuando haces grandes esfuerzos, vas a requerir compensaciones. Y si no las tienes, ay papá, ese puede terminar siendo hasta un asesino en serie. Y ahí lo podríamos unir con el hecho de no satanizar las cosas que para las personas son esa recompensa. Eso sumado a un bajo nivel cultural. Exacto, que no tiene que ser desmedido, pero que cuando una persona se está esforzando tanto, literalmente lo requiere por su salud mental, porque si no en algún momento eso va a estallar, va a explotar.
¿Y de qué manera lo va a hacer? No va a haber medidas, va a haber consecuencias graves. Ahí hay una regla que también estoy yo estudiando ya con data científica. Es la siguiente. Como la memoria está asociada al placer, para producir nuevos recuerdos es más fácil con placer. Por supuesto que los que te quedan con traumas te cuesta quitarte, no es placer, pero te los puedes quitar. Ahora, en torno al placer aprendes un montón de cosas y evolutivamente está demostrado. Esa es la técnica, ritualizar, es decir... Como el habano, como el puro. Exactamente. Que no se fuma acabarlo como un cigarrillo y otro y otro. Yo fumo cigarros, que se hace, exacto. Y entonces sé cuando estoy fumando haciéndome daño meramente porque no he producido nada. Pero me dan muchas ganas de fumar cuando hice conexión en algunos videos y en algunos textos. Es decir, cuando estoy logrando el objetivo de mi trabajo, cuando estoy dando pasos en el objetivo de mi trabajo. Como una recompensa. Una teoría, exactamente. Y si tú estudias, le preguntas a las IA y estudias, pues el placer está asociado a la memoria y la recompensa. Y así evolucionó, por eso nos hicimos consumidores de placer, por eso buscamos el azúcar, buscamos lo divino, nos gusta el sexo, nos gusta la estética, en distintas medidas y por supuesto, ¿no? O sea, hay gente que no es muy sexual, hermano, jevas bellísimas que yo he visto, que yo he conocido, buenísimas, y ellas no son muy sexuales, les gusta más es el acto erótico, demostrarse. Pero realmente no van a ser, hay unas que, muchachos, tienen que salir corriendo, porque van a acabar contigo. Hay de todo, y hombres, gays, tengo amigos trans, amigas trans, muy cultas ahorita. O sea, que ahí realmente no es relevante ningún tipo de juicio en función de ninguna condición sexual, sino cómo vas a ser en un universo regido por el placer. Y está bien que sea regido por el placer, solo que hasta ahí no llega la cosa. Ahora ves cómo haces para no convertirte en un perverso usando a otros para tu placer o sintiéndote feliz de que te usen. Que sería igual de problema. Que sería que se van a manifestar en problemas de salud social e individual. ¿Ves? Como eso está demostrado que va a sanar, ayuda a tu salud de alguna manera. El no quitar esos placeres, sino ritualizarlos para que no se conviertan en un vicio, por así decirlo, sino que hagan parte de una vida saludable. Eso, mira, gracias por esa oportunidad también. Sí, porque precises las preguntas, ¿no? No soy ningún flautista que vaya a llevar a la gente a un precipicio a leer esta teoría porque está basada en documentos científicos. Ancestralmente, puesto que no había industria, no quedaba de otra que la ritualización. Si tú ibas a consumir yopo, un hongo, mescalina en México, tú la elaborabas. ¿Ves? No podías llegar a, ¿sabes?, a un automercado a comprar el fentanil, a la farmacia, o al automercado a comprar la botella, o a los manes de la vuelta a comprar cualquiera otras cosas en todas sus versiones que hay en el mundo, que se mantiene ilegal por un problema de sometimiento, porque en la farmacia consumen sustancias más letales que la cocaína, pero reguladas. Y a veces hasta empeoradas. Claro. O sea, te catalizan partes del cerebro. Reguladas para capitalizarlas, pero no para hacerlas mejores. Exactamente, es decir, no que sean más sanas, sino que ya la psiquiatría aprueba para financiar, que duermen partes del cerebro, la gente no lo sabe, ribotril y gran parte de ellas, ¿no? Ese estudio con más exactitud lo puedes hacer con varios tutoriales, ¿no? Respecto a los placeres y a los mal llamados vicios y a todo este tipo de cosas que condenan, cuando muchas veces, como hemos visto acá en esta charla, pueden ser la salida y el escape a una locura después de un estrés, ¿cierto? ¿Qué le dirías a una persona que no sabe cómo ver esto, que le da miedo ver, y si me vuelvo dependiente a esta dosis, o sea, si me vuelvo dependiente a esta droga, si me vuelvo dependiente a esta sustancia, si me vuelvo dependiente al sexo, si me vuelvo dependiente a esto, ¿tú qué punto de vista le darías para decirle tenga claridad y tranquilidad respecto a esos temas triviales y viva tranquilo? Una palabra, las intuiciones. Las intuiciones se hablaban por parte de todos los pensadores del psicoanálisis para atrás. Del psicoanálisis en adelante se habla del inconsciente y del deseo. Sospechoso
puesto que este psicoanálisis está enfocado a que te mantengas dentro de la ciudad sometido por unos jefes y a que de alguna manera vayas encontrando el equilibrio ahí. Las intuiciones son las que te van dando una noción de otra cosa, de quién eres tú, y yo estoy seguro que es una experiencia común con todas las personas que lo he hablado, pues se sorprenden de que sí, las sentimos, no les paramos bola, muchas veces hasta las corroboramos todo el tiempo y igual no le paramos bola porque no se acostumbra, porque nos dicen que no, o porque nadie nos ha dicho que no ni que sí, se fueron omitidas. Entonces las intuiciones te van dando una noción de quién eres tú, puesto que yo no soy quien para decirte que si vives en estado de consumo esa no es tu vida, ¿no? Yo no te voy a determinar, según todo lo que he dicho, que hay una forma correcta de vivir y otra no, esa la vas a determinar tú. ¿Qué pasa? Que las intuiciones son las que te dicen, si tú no te haces el huevón, o la huevona, no te haces el marica, como dicen aquí, exacto, de ellas sí te dicen realmente que si estás yendo hacia alguna forma de patología o enfermedad o no. Es donde entramos a asumir la responsabilidad propia de nuestra vida. Sí, o sea, no, pero fíjate, tengo que ser como honesto con la gente. Las intuiciones son las que te van diciendo, pero tú no tienes herramientas reales para valorarlas. Porque se perdió esa tradición, si es que alguna vez la hubo. Yo creo que sí la hubo de parte de chamanes. Lo que se llama iniciación chamática es iniciación en la lectura de tus intuiciones, puesto que antes no había libros, solo teníamos los signos en la naturaleza y las intuiciones. Y es perfectamente plausible, pues, sostenible, afirmar que se heredaba un culto de las intuiciones para poder acertar. En un mundo donde no tenías helicóptero, no tenías satélite, no tenías nada, ¿cómo sabes cuál es el mejor camino? Y muchos puntos diciéndote qué hacer. Realmente cada uno va en pro de sus intereses. Exacto, no, pero imagínate comunidades seminómadas aquí, en estas tierras, con este río, ¿por dónde agarran mejor? Bueno, el río ya decía que por ahí era, ¿no? Claro. Pero el peligro. La intuición te llevaba exactamente. O a otros peregrinajes. Aquí se sabe que culturalmente tenían tal fuerza que repelieron a incas y a mayas. Yo no me explico cómo en estas tierras tan buenas no habían incas, mayas o aztecas. Y es que la gente de aquí era organizada, guerrera. Se dice que no, retrasadas porque eran muchos. Entonces yo creo que en estas comunidades silvestres de Colombia y Venezuela había un particular culto y trabajo de intuiciones. Si no es difícil pensar que sobrevivieran a ejércitos organizados y que la resistencia con los ejércitos españoles que tenían pólvora hubiera durado tanto. Mucho más que los ejércitos organizados de los incas o de los aztecas. ¿Ves? Sí. Eso tenía que ver con las intuiciones. Aplicable también a nuestro día a día. Ahora, el aporte de la tecnología del espíritu nuevo es precisamente que donde tú estés teniendo intuiciones y no les logras parar bola, estás dentro de una inercia. No lo vas a poder cambiar. Hay que hacer stop con esa inercia. Romper. Eso rompe zona de confort. Y se te vienen encima una avalancha de posibilidades negativas. Lo que pasa es que tenemos la intuición y siempre la hemos tenido, pero muchas veces nos hacemos los huevones, como dijimos, pero porque cuesta incomodarse, salirse de la zona de confort y romper con ese ciclo. Pero es ahí donde estarían todas las respuestas. Exactamente. Debes estar preparado para ajustarlo, porque no se trata de desestructurar tu vida cada vez que la intuición te dice, no, voy a construir un arca. No, tiene que tener cierto control, sí. Eso, o sea, flexibilidad. O filtros, que te hagan ver si es una buena idea o no. O flexibilidad, bueno, te viene la intuición, ya tú sabes por dónde viene y no vas a cortar el camino por donde va, pero lo empiezas a guiar. Sí. Te empiezas a acercar a eso. Buscas formas de trabajo que se vayan amoldando a lo que las intuiciones te van diciendo. Pero para que las leas se necesita el retiro. Eso es ancestral, no estoy diciendo nada nuevo. Para que empieces a leerlas, debes cortar tu dinámica cotidiana durante lapsos de tiempo no definido a hacer lecturas que además te pueden revelar la maravilla de la forma como estás viviendo. O sea, puede suceder muchas veces que uno está siendo juzgado hasta por uno mismo, pero lo que estás haciendo es más correcto que ninguna otra cosa, dependiendo de qué lectura haces de ti mismo. Estás viendo tu valor a raíz de otros puntos de vista, no evaluándote tú mismo. Exactamente, y a veces nos cuesta confrontar ese punto de vista, oye, porque quieres mucho a tu mamá, a tu papá y la institución en la que has nacido, y confrontarla te genera contradicción a ti mismo.
pero debemos empezar a aceptar que nuestra misión en la Tierra, en gran medida, es confrontar y revelarle a la gente que queremos que pueden estar equivocados. Sí. No es adaptarnos a ellos porque los amamos. No, porque sería también ir en contra de ti mismo. Y exactamente. eso realmente no te va a llevar a nada. Ahí es donde está la clave. Sí. Cuando tú dices ir en contra de ti... Estás viviendo para otras personas. Que es una palabra que... No por y para ti. Exacto. Sí. Cuando tú dices en contra de mí mismo, que voy en contra de mí mismo, ¿a qué te refieres? Fíjate que yo me adelanto. Sí. ¿Te refieres a las intuiciones? Sí, porque me estaría dejando guiar por opiniones, decisiones, preceptos adquiridos, prejuicios y todo lo pueden ser que buenos. me dictan. Claro, algunos pueden ser buenos. O no es que por ser externos son malos, sino que tú no los has revisado desde tu lectura. Sería tomarse el trabajo de reflexionarlos para saber si puedo estar o no de acuerdo con ellos. Exactamente, a lo porque mejor pueden tener la razón como pueden. Puedes estar darles la duda. Después de hacer tu lectura, puedes estar en un sistema de relaciones que más bien te favorece bastante. Sí. Después de hacer la lectura. Que se pueden integrar cosas de acá. Y que son 2 o 3 cositas que hay que cambiarle, pero no son muchas.